Amigos de Lodoy, estamos en Casilla 21, ahora con la oportunidad de platicar con Tere Domínguez, quien pretende la alcaldía, no más bien, perdón, pretende la Diputación Federal por el primer distrito, que es Cuernavaca, algo de Huitzilac, ¿verdad? Es el área. Todo Cuernavaca, solamente Cuernavaca. Es solo Cuernavaca. El primer distrito federal en el estado de Morelos es toda la ciudad de Cuernavaca. Es todo Cuernavaca. Tere, gracias por venir, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir con ustedes y con el auditorio mi proyecto legislativo, mi trayectoria y la intención de participar en política. Claro que sí. Si te parece bien, nos podemos quitar el cubrebocas en ánimo de poder comunicarnos mejor y que estamos también, sí, con la sana distancia y con las medidas muy de higiene. Responsables. Sí, claro. Gracias, Tere. Pues a ver, Tere, platícanos, soy una trayectoria vasta, una mujer académica, vamos, con muchos logros en tu vida. Entiendo, ¿por qué ahora la Diputación Federal? Porque considero que las luchas sociales deben de ser parte de un proyecto legislativo. ¿Cómo integras los cambios necesarios de la sociedad? A través de la norma, a través de una legislación concreta que defina hacia dónde va un país, un estado, una sociedad. Comprendo. Entonces, desde el Congreso Federal, pues los niveles de toma de decisiones son trascendentales hasta en la comunidad más alejada de la urbe. Creo que es importantísimo participar en el Congreso Federal, incidir sobre todo en el tema de derechos humanos, que nuestro país tiene grandes pendientes que resolver en el tema, ¿sí? Con las mujeres, con los grupos en condiciones de vulnerabilidad, y esto se ejerce pues desde el poder, que es el Congreso de la Unión. Comprendo. La lucha social entonces la entendemos a partir de la posibilidad o la necesidad de normar, de legislar. Exacto, exacto. Es la base de funcionamiento institucional que tiene México. Comprendo. Tú, una mujer de lucha social incansable, ahora pretendes, buscas participar en el Congreso, en la Cámara Baja, para proponer iniciativas, para buscar, claro, justicia, quiero entenderlo así. ¿Qué es la lucha social? ¿Cómo la podemos comprender? Pues la búsqueda de justicia, como tú lo acabas de decir, sí. La gente está ávida de que, digamos, que los postulados de la revolución lleguen a sus casas y se conviertan en un sustento diario que les permita hacer crecer a su familia, que les permita que sus hijos vayan a las escuelas, que les permita, porque el Estado ha sido omiso, la gran institución del Estado no nos brinda seguridad. Cada día tenemos menos certeza para transitar las calles de nuestras ciudades, ¿sí? Necesitamos el gran esfuerzo de esas instituciones para que llegue a mi vida la salud. Hoy tenemos procesos en donde la gente pues no puede resolver lo que es un derecho como la salud. Entonces creo que en la medida en que entendamos que la justicia social tiene que verse reflejada en mi casa, con mi familia, ¿sí? Y que esto favorece al entorno social, ¿sí? Porque a mí me abona que mi vecino, la familia de mi vecina, esté bien. Entonces, en esa medida pretendo que se logre la justicia social. Comprendo. El tema de legislar es fundamental, que se haga ley, que tengamos una calidad de vida todos, digna, con oportunidades, sí. Pero, ¿cómo decirlo? Los intereses alrededor de lo que pudiese, del gobierno, en ocasiones me parece complican o no permiten siquiera pensar en modificar las leyes, o aunque estas son modificadas, incluso en ocasiones las condiciones no sean las que se pretenden. ¿Qué más hacer? O sea, ¿qué más se requiere aparte de tener esta vocación, por ejemplo, en tu caso, de luchar por el bien de los demás, sino que también debemos, o qué tendrías que hacer, o las
todos los legisladores, claro, en ánimo de que las cosas sucedan y poder romper vicios, corrupción y tantas cosas más que incluso anteceden al derecho de vivir dignamente? Bueno, mira, Tere Domínguez le abona a este proyecto legislativo sí, la capacidad de haber formado una familia en Morelos, ¿sí? De haberme educado en Morelos con instituciones públicas, que eso es importante, Claro. y eso me permite tener el pulso de las necesidades sociales, ¿sí? Yo nací en Cuernavaca, a diferencia de muchos otros candidatos, yo nací en Cuernavaca y candidatas, y considero que en este momento lo más importante para que un legislador o una legisladora haga su trabajo es necesario que las iniciativas surjan con el aval social. Si no tenemos atrás los grupos sociales, ¿sí?, apoyando nuestras causas, es muy difícil que se concreten porque, como tú bien mencionas, los intereses y los gobiernos siempre tratan de imponerse frente a una toma de decisiones que favorece a determinados grupos, pero que no construye un bien general. Comprendo. La educación, quiero pensar, es fundamental. Totalmente fundamental que los niños estén en la escuela formándose, estudiando, aprendiendo, ¿sí?, temas que tienen que ver con nuestra historia y cómo construir un futuro justo, tiene que ver con que estén en la escuela. La escuela tiene que diversificarse, no toda la escuela tiene que ser igual para todos los niños en el país. Regionalmente tenemos realidades muy diferentes, ¿sí? Y esto de homologar un solo sistema de educación, pues no permite muchas veces el desarrollo integral en esos niños y en esos jóvenes, ¿sí? Las nuevas generaciones deben tener una visión clara de lo que es el mundo, pero tienen que entender qué es su comunidad. Comprendo. ¿El amor a la patria es importante? Fundamental, fundamental. Querer a México nos obliga y nos ayuda a entenderlo y a participar y a promover cambios y transformaciones en favor de todas y todos. ¿Cómo marcar la historia? ¿Cómo narrar? ¿Cómo buscar con la mayor objetividad posible que los niños, los jóvenes tengan pasión por su origen? Pues haciéndoles ver todo lo que ha costado la construcción de un país como México, la construcción de instituciones, cuánto costó nuestro sistema de salud, ¿sí?, que fue resultado de un movimiento social como la Revolución, cuánto costó nuestro sistema de educación, ¿sí? Todas esas pequeñas acciones que se han venido construyendo en esas luchas, creo importante hacerle referencia a los niños, a los jóvenes, que entiendan que son protagonistas de su futuro y que construyan esas condiciones y que hagamos ese ejercicio, ¿sí?, siempre teniendo presente que en la solidaridad es más fácil mi crecimiento. Yo me solidarizo con la sociedad y es mucho más fácil que yo pueda crecer y que haga en ese esfuerzo que el crecimiento se vea reflejado en toda esa sociedad. Comprendo. Evidentemente tienes una visión clara, estructurada, yo veo, cómo atender situaciones importantes. ¿Qué capacidad debe tener un diputado? Que es para que de alguna forma estas capacidades que veo tienes y celebro también, puedan realmente tener resultados. Pues muchas capacidades, capacidad de entendimiento, ¿sí?, capacidad de discernir cómo hago una iniciativa que se vuelva atractiva, ¿sí?, a el Congreso en general, pero a la sociedad también, ¿sí? No puedo ir proponiendo sin que tenga detrás de mí un grupo que apoye esa propuesta. Sí, me gustaría que entendiéramos que las luchas hoy que se ven reflejadas en la paridad de las mujeres, las luchas de las mujeres, pues han sido un movimiento que ha venido a brindar justicia a las mujeres para la participación en política, ¿sí?, que era un pendiente y sigue siendo un pendiente para todas nosotras, el poder integrarnos a un proyecto político
porque vemos algunas limitaciones en los partidos, algunas limitaciones en ciertos grupos, pero esa lucha social está rindiendo frutos. Este es un tema importante. Fundamental. Si me permites, después del corte, ¿abundamos más? Claro. Regresamos después del corte. Para que una iniciativa pueda tener trascendencia hay que socializarla. Esto con los mismos compañeros diputados. A lo que voy es que trato de que el auditorio pueda comprender cómo es que procede una iniciativa para que ésta llegue a buen puerto. Es complicado, pero es necesario. Sí, es necesario, y como todos estamos en una misma dinámica de querer proponer las mejoras para nuestras regiones y para el país en general, pues ahí empieza la negociación, ¿sí? Yo puedo aprobar ciertas cosas y tú puedes aprobar ciertas cosas, pero creo que lo que tiene que privar es el convencimiento, ¿sí? ¿Cómo le metes esa pasión y esa emoción a la construcción de esa ley, de esa política pública, ¿sí? Para que una necesidad social sea satisfecha,
¿sí? Eso es lo importante. Y entonces le sumas la participación ciudadana, ¿sí? Y esa participación ciudadana, cuando está convencida de lo que hace su diputada, pues apoya totalmente. Y muchas veces ese conjunto de cosas hace que en el Congreso se aprueben cosas trascendentales en la vida de las y los mexicanos. Quiero pensar que en ocasiones alguna iniciativa para, por ejemplo, Cuernavaca, por alguna particularidad puede ser altamente relevante, pero tal vez en Chihuahua no lo es tanto. ¿Es parte de esa negociación, por ejemplo? Sí, aunque creo que si yo quiero que los servicios públicos en Cuernavaca sean eficientes, pues a Chihuahua le favorece también si yo propongo una iniciativa en ese sentido, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, claro. O sea, no podemos hacer algo que contravenga ni la norma en otros estados, ni el interés social. Comprendo. Pero y por ejemplo, en ocasiones estas negociaciones, que bien tienen que darse, y es parte de la política, lo entiendo, en ocasiones entorpece y hace que una iniciativa tal vez no tan importante o incluso tal vez con una intención no tan social, sino con otro propósito, pueda llegar más lejos que alguna que pueda tener un sentido más noble. Sí, se hace complejo. Y el tema político no podemos dejarlo de lado. ¿Sí? Lamentablemente o afortunadamente el Congreso está integrado por partidos políticos, por ideologías, por intereses de grupo. ¿Sí? Y en la medida en que podamos ser, repito, muy convincentes y en esa negociación intercambiar cosas que pueden beneficiar a otras ideologías, pero siempre teniendo presente que nuestro trabajo tiene que ser favorecer a la sociedad. Si nos divorciamos de ello, ¿sí? Pues vemos una sociedad muy lastimada y no puede ser que México con sus instituciones tenga tantos pendientes, tenga tantas comunidades desatendidas, tenga la poca visión de lograr proyectos que favorezcan a todas y a todos. No es lo mismo Cuernavaca que si vamos a Jantetelco, por ejemplo. Es muy cercano, digamos, territorialmente, pero la vida es totalmente distinta, ¿sí? La visión de mundo es totalmente diferente. Y tenemos que entender que en la medida en que yo tengo esa visión, ¿sí? Puedo concretar acciones para toda el territorio mexicano. Sí, lo entiendo. Te comento entonces, si por alguna circunstancia Cuernavaca pudiese tener otras posibilidades, de eso se trata. De eso totalmente. Estamos haciendo. ¿Hacia dónde tú imaginas podría ser el destino de un lugar tan maravilloso como Cuernavaca? Pues yo sí pretendería tratar de homologar la función de los ayuntamientos para darle una imagen todavía más bonita al estado de Morelos. Y Cuernavaca tiene pendientes los temas prioritarios de imagen, ¿sí? Cuernavaca es una ciudad de servicios, porque no es una ciudad empresarial, bueno, empresarial sí de servicios, pero no es industrial. Entonces, ¿cómo hacemos que Cuernavaca esté bonita todo el tiempo? ¿Cómo hacemos que Cuernavaca deje de construir edificios que no son, digamos, favorables a la naturaleza de la ciudad? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que Cuernavaca siga manteniendo sus jardines, sus árboles? ¿Sí? Porque esto trasciende al cuidado del medio ambiente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que Cuernavaca deje de tener cemento? ¿Cómo hacemos que Cuernavaca siga siendo el atractivo que es, a pesar de todo, pero favorecemos sus servicios públicos, favorecemos su seguridad, favorecemos y atendemos sus escuelas, ¿sí? Favorecemos que la gente sea atendida en los servicios de salud con dignidad y con servicios integrales? Claro. ¿No? Tú naces en Cuernavaca, me decías. Sí. Del Cuernavaca de tu niñez al Cuernavaca de hoy,
¿Cuál es la principal diferencia? La seguridad. Cuando yo era niña yo podía caminar Cuernavaca sin ningún problema, ¿sí? Como niña, con mi hermana, con mis primos, y hoy es imposible que unos niños puedan transitar la ciudad sin correr algún riesgo, lamentablemente. Creo que ese es el talón de Aquiles del estado de Morelos, la seguridad, y tendremos que hacer un esfuerzo coordinado todas las personas para cambiar esa triste realidad, porque nos lastima y lastima nuestra imagen en general para que la gente nos venga a visitar. Y repito, a pesar de todo, tenemos una gran aceptación como ciudad de servicios, como ciudad de esparcimiento, y pues tenemos que seguir fomentando todo eso para que la gente siga teniendo esa imagen de Cuernavaca, pero que sea una realidad y que nosotros la podamos vivir, ¿no? Disfrutar, claro. ¿Qué te iba a decir? En este caso, la inseguridad sí asociada con la impunidad. Con la impunidad, con la corrupción, sí, y con esa falta de una visión completa de lo que es el Estado. Si resolvemos el problema de salud, no quiere decir que vamos a desatender el problema económico. Todas las políticas públicas generan instituciones que tienen que estar vinculadas, ¿sí? O sea, la Secretaría de Economía, ¿por qué tiene que conocer de salud, de seguridad, de educación? Pues porque es obvio, ¿sí? La naturaleza de la sociedad se tiene que ver reflejada en políticas públicas económicas, pero sí con un diagnóstico y con un proyecto adecuado para esa sociedad. Entiendo perfectamente. Hay que tener conceptos integrales, no se puede trabajar de manera aislada o con un pensamiento único en una materia porque pierdes objetividad y trascendencia, me queda claro. Entonces dime, ¿qué perfil a tu juicio debe tener en este caso, por ejemplo, legislador? Preparación, educación, formación en alguna materia específica, voluntad de servicio. ¿Cómo podrías definir un poco a un, digamos, legislador? Pues mira, yo considero que primero que nada los políticos nos tenemos que dedicar de tiempo completo a la política, y cuando no estamos en una actividad pública no nos podemos separar totalmente de esa actividad, ¿sí? Porque perdemos el pulso social. O sea, yo en este momento no tengo ningún cargo social, no tengo ningún cargo público, pero sé lo que es educación porque soy catedrática, ¿sí? Sé cómo piensan los jóvenes y sobre todo entender que en la medida en que empoderemos a la sociedad va a ser autosuficiente, se va a convertir en emprendedora, ¿sí? Y va a dejar de depender de un Estado, aunque el Estado está para resolver, pero le vamos a dar la autosuficiencia necesaria para que crezca. ¿Por qué deberíamos de voltear a Tere Domínguez para considerarla como una posible alternativa? Pues Tere Domínguez es una propuesta responsable, es una propuesta originaria de Morelos, es una propuesta de lucha social permanente, porque aunque, repito, hoy no tengo un cargo público, no dejo de estar pendiente, de resolver problemas que puedo, pero cuando tienes un cargo público es más fácil que los resuelvas. Tere Domínguez sigue vigente en los asuntos, sobre todo de los de las mujeres. Es un tema pendiente del Estado mexicano en general, atender los derechos humanos de las mujeres, resolver la violencia que viven muchos hogares en México y que sigue siendo invisible para el Estado en general. Tere Domínguez sabe construir iniciativas. Tere Domínguez construyó una familia que le permitió tener el pulso social también. Y Tere Domínguez va a seguir participando siempre en política. Y mi interés por ser diputada federal es eso, resolver problemas sociales a través de la política y del ejercicio responsable de ese poder. ¿Por qué el PRD? Bueno, el PRD siempre me llamó la atención porque yo cuando iba a ingresar al PRD dije, pues voy a ver de qué se trata.
leí sus estatutos, leí sus documentos básicos, su programa de acción, y empecé a entender que estaban alineados a un proyecto de vida y un proyecto público en el que yo podía ingresar, ¿sí? Siempre identifiqué en el PRD esa diversidad que estaba plasmada en esos documentos, diversidad social, ¿sí? Siempre la defensa de los derechos humanos estaba presente en esos documentos básicos. Lamentamos mucho que los partidos, ¿sí?, a través de su actuación, pues están muy mal parados frente a la sociedad. Pero yo estoy convencida de que los partidos son instrumentos de la sociedad, no son ni de una familia, no son ni de un grupo, ¿sí? Son instrumentos de la sociedad, ¿sí? Y hoy tenemos que tomar esos instrumentos para que la justicia social realmente llegue a la gente. Y el PRD es el instrumento para Tere Domínguez para poderlo lograr. Entiendo el planteamiento y si me das oportunidad después del corte a ahondar un poco más en este tema. Claro que sí. Regresamos en un momento más.
Pere, interesante tu comentario sobre lo que un partido político debe ser. Evidentemente es una herramienta no de quienes tienen nombramientos, dirigen, son presidentes incluso, es una herramienta de la gente. ¿Podríamos ahondar un poco más en esto? Claro, sí, mira, lamentablemente vemos cómo hoy tenemos en Morelos, en la boleta vamos a ver 23 imágenes de partidos políticos y todos, si revisamos los orígenes, todos han participado en los partidos conocidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que emigro porque no se han cubierto ciertas expectativas personales de grupo o sociales, si tú quieres, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la forma de integrarnos en los partidos responsablemente, porque esto distorsiona la política. Pobre gente que va a haber 23 propuestas en la boleta, y si así era complejo para ciertas personas decidir, pues imagínate lo que va a hacer hoy, ¿no? Y por eso es muy importante que hagamos esta campaña nosotras y nosotros con esa responsabilidad. Los partidos políticos son instrumentos sociales, se mantienen de recurso público, ¿sí? Está su funcionamiento reconocido en la ley. Hagamos un esfuerzo de vincularnos con esos partidos, aportemos con nuestra trayectoria, nuestra experiencia y nuestro trabajo personal a esos partidos políticos, pero no con un interés propio, como hoy se ve con muchas propuestas de partidos nuevos en el estado de Morelos. Comprendo. ¿Desde cuándo eres miembro del 97, partido? Yo en el 97 tengo mi primer credencial del partido, la firmó Andrés Manuel. ¿Pensaste alguna ocasión dejar el partido? He pensado, sí, porque ha habido situaciones muy complejas que he tenido que vivir, pero repito, sí, en esa intención de ser responsable y de no estar pareciendo como que pretendo intereses personales, creo que mi congruencia tiene que ser permanecer en un instituto político, ¿sí? Trabajar en favor de él y abonar a que el ejercicio de ese instituto político sea responsable, sea alineado a la ley y sea transparente, ¿sí? Es mucho dinero lo que México está gastando en partidos políticos. Es demasiado dinero que nos vendría bien en salud. ¿Qué te parece que nos vendría bien en salud? ¿Sí? Que nos vendría bien en educación. ¿Qué te parece que revisamos las escuelas y vemos las condiciones de funcionamiento de la escuela? Y que hoy la pandemia nos ha llevado a revisar que tenemos que cambiar el esquema de educación para que los niños puedan acceder, ¿sí?, a la escuela en condiciones de igualdad. ¿Sí? Entonces, los partidos políticos, yo quiero decirle a la gente, son de ustedes, háganse de esos instrumentos para que la justicia social nos llegue a nuestros hogares. 23 para Morelos son muchos. Muchísimos, muchísimos partidos. Sí, vemos algunos que tienen idea, otros que no tienen idea. Sí, es evidente que los que más presencia vamos a tener somos los partidos nacionales, por obvias razones, ¿verdad? Pero considero que en un acto de responsabilidad tenemos que generar condiciones para que la gente realmente esté representada en los congresos, en los ayuntamientos, en las gubernaturas y en la presidencia de la República, ¿sí?, por personas que tengan ese compromiso social, que se metan sí a los partidos políticos, pero que den resultados. Comprendo. El PRD en Morelos, aciertos, errores, ¿qué heredamos del PRD en Morelos? Pues del PRD hemos heredado muchos movimientos sociales con buenos resultados, hemos heredado políticas públicas que en esta administración desaparecieron. Me parece muy grave que no sigamos con la política pública de la beca salario, que pues fomentaba un apoyo permanente para los niños que estudian. ¿Sí? Era parte de una funcionalidad ya de la familia, que el niño estaba en la escuela porque iba a recibir un recurso, ¿sí? El recurso público tiene que servir para eso, ¿sí? Tiene que convertirse en la estrategia que favorece el desarrollo de la sociedad. Si mi hijo, si tu hijo o tu hija está en la escuela, pues nos ayuda a todos.
y al niño lo forma, ¿sí? Lo hace autosuficiente, independiente, determinado, seguro, ¿sí? Y le enseña lo que es este país. Sí, comprendo, de eso no cabe la menor duda y creo que independientemente del partido, del color, incluso la intención, creo que la iniciativa, el tener esa beca salario… Era importantísima. Y el gobierno del Estado, ¿qué tenía que haber hecho? Continuar con la misma estrategia, ¿sí? Y tratar de favorecer con más recursos, ¿sí? Es una obligación de quien dirige el Ejecutivo favorecer la educación, entre otras obligaciones. Voy diciendo también sobre Tere Domínguez, sus propósitos, sus razones para estar en esta Diputación Federal. Fuiste diputada local. ¿Qué diferencia entonces podríamos explicarle al auditorio? Contaremos en una Tere Domínguez en un curul local, en una diputación local, en el Congreso local, ahora cuando tengas la expectativa de estar en la Cámara Baja. Bueno, hay una gran diferencia porque las decisiones que se toman impactan en todo el país, ¿sí? Hay una diferencia porque pues tendremos que ver cómo socializar esas propuestas, cómo buscar las mejores condiciones para el Estado también. Un diputado federal puede acercarse a las instituciones del gabinete del presidente del país para que haya más recursos, para que haya políticas públicas dirigidas a determinados grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Tenemos que fomentar que haya refugios para atender a las mujeres en condiciones de violencia, refugios para personas que viven ese mal que es la trata hoy de personas, ¿sí? Tenemos que ver cómo favorecemos a las personas discapacitadas. No solo, la ciudad de Cuernavaca topográficamente es muy compleja, ¿sí? No solamente con las rampas, tenemos que ver cómo favorecemos que la gente pueda caminar, que es discapacitada, pueda caminar la ciudad. Tenemos que ver que una ciudad como Cuernavaca tenga parques, no tenemos parques. Tenemos que ver y finalmente, ¿de dónde llega el recurso? De la federación. ¿Cómo fomentamos que el ayuntamiento entienda, ¿sí? Que las alcaldías entiendan, ¿sí? Que es necesario fomentar esas condiciones, que eviten dar permisos de construcción de manera irresponsable, ¿sí? Que eviten licencias de funcionamiento de manera irresponsable, ¿sí? Que se evite la inseguridad, que fomenten la seguridad. Entonces, el Congreso de la Unión, aunque mucha gente no lo capitaliza, es un logro de este país y tenemos que ver que ese logro nos dé un beneficio todos los días, porque nos alcanza, ¿sí? Porque ese es un instrumento también de la sociedad, el poder legislativo. Y la participación plural de ese poder, pues sí ha cambiado este país, ¿sí? Terminando el siglo pasado, hubo una serie de transformaciones en el sistema de este país que nos dio apertura democrática, por ejemplo. Sí, y esa apertura democrática construye condiciones en esa diversidad de ideas, ¿sí? Tomando en cuenta a toda la población del país. Interesante, claro. Entonces son dos propósitos diferentes, claro, más bien son dos alcances diferentes. Exacto. Tal vez común, sí, seguramente. Exacto. Claro. ¿Tú fuiste parte del Congreso en Morelos en qué periodo? 2012-2015, la 52 legislatura. Claro. Sí. ¿Y experiencias que recuerdes, satisfacciones? Pues muchas satisfacciones. Atendimos temas legislativos, principalmente de las mujeres. Yo tenía la Comisión de Equidad de Género en ese momento. Atendimos con el gobierno del Estado también la remodelación de ciertas escuelas, estuvimos vigilantes, había muchas escuelas con dictámenes de riesgo. En ese momento, en el 2012, pudimos hacer una buena sinergia con el gobierno del Estado para que se resolvieran los problemas de escuelas como la Narciso Mendoza en Amatitlán, que tenía pues más de 50 años que no se le hacía una remodelación, por decir un ejemplo, ¿no?
la de Tetela del Monte, también, no me acuerdo cómo se llama esa primaria, pero también hicimos un ejercicio de acercamiento con el gobierno del estado para que las instalaciones fueran remodeladas y atendidas, ¿sí? Y creo que eso es fundamental, ¿sí? Pensar siempre en la sociedad y cómo cuando estás en un espacio de poder favoreces, ¿sí?, a nuestra niñez. Imagínate, ¿sí? Si no todos estamos pensando en que si favorecemos a la niñez, pues vamos a tener un país mucho mejor, ¿sí? Y vamos a tener la certeza y la tranquilidad de que ellos van a tener condiciones distintas a las que se viven actualmente. La educación fundamental. Tú actualmente comentabas, estás en la docencia. Sí. ¿Qué niveles impartes en dónde? Yo doy clases, tiene muchísimos años, más de 20 años, en la universidad, en una universidad privada, en la licenciatura de Ciencias Políticas y en la licenciatura de Derecho. He dado clases en otras universidades, en la Universidad del Estado también. He dado clases en todos los niveles educativos, menos en el jardín de niños, pero desde la primaria hasta la universidad. Hoy atiendo a jóvenes de tercero de preparatoria y a jóvenes universitarios también. Me gusta mucho. Recientemente hablé con el rector de la universidad y me dijo, oye, pues vas a tener que dejar de dar clases. Le dije, no, yo necesito estar cerca de los jóvenes, ver cómo están viviendo esta situación, ver cómo entienden el proceso, si lo entienden, el proceso electoral. ¿Sí? Entonces le dije, te agradezco, pero voy a seguir pendiente de atender esa labor por muchas cosas, pero más que nada estar cerca de la juventud me revitaliza, me retroalimenta, ¿sí? Y favorece mi actuación en esta actividad política. Lo entiendo perfectamente, es una forma de estar vigente, de estar actual, de comprender, y los jóvenes reflejan mucho el ambiente en casa, lo que ven, lo que sienten, los miedos y también las grandes posibilidades que como jóvenes tienen. Después del corte estaremos al último para tratar de sacar conclusiones importantes con Tere Domínguez. Regresamos después del corte.
bloque, por terminar la conversación que ha sido muy agradable y me parece de muy buen nivel, con Tere Domínguez. Tere, entonces veo una preocupación legítima y permanente con respecto a las mujeres, que, bueno, hay muchas cosas que lastiman, pero tratando de entender la problemática que veo que te angustia, que te preocupa y que te ocupa, ¿qué nos podrías decir sobre este tema? Bueno, es fundamental que tenemos que seguir trabajando una agenda legislativa en materia de mujeres, fundamental. Sobre todo, me gustaría que pensáramos que México tiene firmados tratados internacionales que son compromisos que se tienen que cumplir y que no ha podido armonizarse totalmente el marco legal para que esos compromisos sean cumplidos. Y voy a tocar un tema que es prioritario para Tere Domínguez, ¿sí? El tema de la política de cuidados. Política de cuidados. ¿Qué es una política de cuidados? A ver, Mario, tú estás casado, no sé si estás casado, pero bueno, vamos a pensar que tú estás casado, sí, que tú tienes una mujer, que tienes 2 hijos. Tú te levantas, te bañas, te sales y se acabó. La mujer si tiene que trabajar, se levanta, se baña, niñito tienes que comer, te tengo que vestir, te tengo que peinar, tengo que llevar a la escuela. Si se va al trabajo, está pensando, ay, ¿qué voy a hacer de comer? ¿O quién les va a dar de comer? O sea, cuidados. Un enfermo en la familia. ¿Quién lo atiende? Las mujeres. Y puede ser el tío, puede ser el hermano, puede ser el suegro, inclusive hay señoras que terminan cuidando a su suegro, ¿sí? Y etcétera. Y así nos podemos hacer una lista interminable. Una política de cuidados tiene que ser resuelta por el Estado, porque ¿quién le dijo a la sociedad que las mujeres tendríamos que resolver el problema? ¿Quién le dijo a la gente que las mujeres estamos para resolver ese problema? ¿Sí? Si somos iguales. Pero déjame decirte otra cosa, las mujeres lo traemos en las venas. O sea, yo no podría salir de mi casa sin pensar qué vamos a comer. Claro, entiendo. ¿Estás de acuerdo? No, lo entiendo perfectamente. Entonces, esa es una estrategia que Tere Domínguez, como diputada federal, tiene que concretar en el Congreso, convocando a las diputadas, convocando a los diputados y construyendo condiciones para que el Estado le abone a las escuelas de tiempo completo, a las guarderías, a los hospitales, ¿sí? A la atención de los discapacitados, ¿sí? Que hay una ausencia total de las instituciones para ello. Son políticas de cuidados. Política de cuidados. Pero curiosamente, y estoy observando, esta surge a partir de una preocupación, digamos, de responsabilidades que de manera natural, o quién sabe cómo, la mujer ha adquirido por, vamos, herencia, tradición, costumbre, y digamos que vimos en nuestra mamá algo que absorbimos y asumimos. Pero no está escrito, ¿estás de acuerdo que no está escrito que yo tenía que? No. Y debo decir, abonando un poco tal vez al género, al varón, que evidentemente uno mismo podría asumir esa responsabilidad en caso de que la madre faltara, pero sin embargo en una circunstancia normal se da por descontado que la mujer es quien toma esa responsabilidad y hoy en tiempos diferentes donde la mujer tiene también derecho y oportunidades similares, o por lo menos lo intenta, ¿cómo decirlo?, tiene que ir por su propósito profesional sin descuidar esto otro. Lo Exactamente. Cual hace muy complicado. Y quiero decirte, Mario, que nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero creo que el Estado y la sociedad se ha aprovechado de nosotras por el inmenso amor que le tenemos a la familia. Y eso justifica cualquier acción. Pero se vale que nos ayuden, se vale que nos apoyen, que no nos ayuden, que cooperen. Porque no es una ayuda, no es una obligación mía, es una responsabilidad social que tenemos que atender entre todas y todos. Comprendo, y me parece muy interesante tu iniciativa, tu propuesta, porque en esta lo que estamos observando de parte tuya, y me parece muy inteligente, no es compartirla, no es entrar a una negociación con la pareja, es simplemente que el Estado asuma una responsabilidad donde los espacios y las oportunidades, el tiempo,
sea el mismo para que la mujer pueda tener un desarrollo profesional en igual de circunstancias que cualquier varón. Exacto, y que los hombres también le entren, que cooperen, que Claro. sean papás, que sean cocineros, que aprendan a echar la ropa a la lavadora, pues sí, así como nosotras, ¿no? No, yo lo entiendo, lo entiendo. Y hay casos ya que el hombre toma ese tipo de cambian roles. pañales, llevan niños a la escuela, los recogen, les dan de comer, sí. Y son otros y se tiempos. ve hermosa la imagen. Comprendo. Y que entiendo. Y tratando de entender por qué deberíamos de votar, aparte de todo lo que nos has platicado, dicho, por Tere Domínguez. ¿Por qué tendríamos que voltear a tu propuesta, a tu persona? Pues porque podemos hacer un buen equipo. En Morelos podemos hacer un buen equipo en el Congreso de la Unión, ¿sí? Para sacar adelante estas propuestas, para sacar adelante estrategias en materia de la tierra, ¿sí? De cómo fomentamos ese apoyo a los agricultores para que nos sigan dando de comer, para que cuidemos el medio ambiente, ¿sí? Para que tengamos seguridad, para que fomentemos una excelente educación en nuestras niñas y en nuestros niños y para que los servicios de salud sigan siendo integrales. Y ojo, no voy a dejar de lado la política de cuidados, que en el PRD es fundamental para hacer un ejercicio legislativo que nos dé realmente la igualdad de condiciones y oportunidades a unas y a otros. Comprendo. La iniciativa privada, ¿qué nos puedes decir? Bueno, es muy importante también caminar con las empresas, con las industrias, porque finalmente ellos son los que garantizan el empleo. El empleo es otro pendiente que tiene el país, más después de esta crisis sanitaria que ha dejado muchos negocios cerrados, ¿sí? Empresas pequeñas y medianas que tuvieron que cerrar sus puertas, sus administraciones, porque ya no hubo condiciones favorables para ellas y para ellos. Entonces creo que es muy importante esa cercanía con la empresa, siempre alineándonos a la ley, ¿sí? Porque también creo que es un tema principal que entienda la empresa que caminando de la mano con la ley nos favorecemos todas y todos, ¿no? Y sobre todo entendiendo que en la medida que garanticen en esos empleos, ¿sí? Prestaciones sociales con dignidad, salarios justos, pues se favorece a la empresa y favorecen a las familias mexicanas. Esa tiene que ser la conjunción de esfuerzos y de ideas para tener un mejor país. Muy claro. Adultos mayores. Totalmente, sí, hay que atenderlos, hay que favorecerlos, hay que hacerles ver que ese momento de su vida es importante para nosotras y para nosotros. Hay que ver cómo los integramos a una vida de familia, ¿sí? Y hay que, sobre todo, dejar esa herencia. ¿Cómo favorecemos que nuestras niñas y nuestros niños quieran a sus abuelos, les reconozcan? ¿Sí? Y cuando sean adultos, pues favorezcan la vida de esas personas adultas mayores, ¿sí? Porque si nosotros no estamos pendientes de ello, va a ser muy complejo que dejemos el ejemplo y que hagan lo propio, ¿sí? Es digamos que un mecanismo de vida. ¿Cómo favorezco que mi mamá, que mi papá termine en las mejores condiciones? Sí, yo apoyando, yo de frente, con mucho carácter y con mucha voluntad para que no se me haga una carga pesada y que en la cooperación de familia, ¿sí? En la política de cuidados del Estado, se favorezca a los adultos mayores, no solo con su recurso, sino con otras cosas que tenemos que abonarle a la vida del ser humano. Comprendo. La familia fundamental. La familia para mí es fundamental. Uno de los grandes ejemplos que yo le di a mis hijos es eso, ¿sí? En la medida en que fomentemos el crecimiento de la familia, que atendamos sus necesidades, ¿sí? Y que nos acerquemos como familia, ¿sí? Creo que es lo único que tenemos seguro, una familia que la vida nos regaló. Fomentemos su crecimiento, su cercanía, el apoyo constante y la cooperación, la solidaridad, ¿sí? En esa medida damos un buen ejemplo y en esa medida se siembra
la posibilidad de entender que tenemos una sociedad mejor porque estamos haciendo una familia que le abona a esa sociedad. Medio ambiente. Fundamental. Tenemos una crisis que estamos, pues no sé si indiferentes o no conocemos qué está pasando con el medio ambiente, pero bueno, aquí en Cuernavaca el tema de los incendios en Huitzilago y en Tepoztlán, vemos cómo el clima está cambiando, nos está modificando la vida y no estamos pues pensando que somos parte de, sino que vemos como ejercicios aislados. Somos parte de, ¿qué hacemos para favorecer el medio ambiente? Y desde la ley tenemos que garantizar que el crecimiento económico no puede estar peleado con el cuidado del medio ambiente. Tienen que ir de la mano, unos a otros cuidándose. Me queda muy claro, Tere, evidentemente conocemos ya más de ti, la gente tendrá siempre la mejor decisión, pero me parece que ha sido enriquecedor escuchar tus propuestas, tus reflexiones, lo que te emociona, lo que te preocupa, y seguramente está, bueno, la opinión pública, el electorado estará cerca de lo que tú de alguna forma nos puedas estar ofreciendo, y nosotros como medio de comunicación también al pendiente de tu campaña, de tus posibilidades y de cómo se acontezcan situaciones, los detalles de las campañas, de tu campaña. Gracias, Tere, por la oportunidad. Muchas gracias. Voten por Tere Domínguez este 6 de junio. Gracias. Gracias. Amigos de Casilla 21, nos veremos en la próxima emisión.